Competencias laborales. La globalización de la industria y de los mercados ha provocado que los procesos productivos evolucionen rápidamente a partir de la introducción de las nuevas tecnologías de información y la comunicación. Esto ocasionaría la progresiva descualificación de los obreros y de los empleados que adquirirían las destrezas necesarias en el campo laboral. La noción de competencias, tal como es usada en relación al mundo del trabajo, se sitúa a mitad del camino entre el saber y las habilidades concretas. La competencia es inseparable de la acción, pero exige a la vez conocimiento. Ahora bien, las competencias son personales en el sentido que es un individuo concreto quien ha adquirido los conocimientos y desarrollado las habilidades necesarias para desempeñar un trabajo de manera competitiva y productiva. Es decir, más allá de la calificación dada por la escolaridad o por saberes prácticos que ponen en acto en la realización de su trabajo. Tipos de competencias. El entendimiento de la nueva filosofía y política educativa de una educación fundamentada en competencias laborales implica el discernimiento de los diferentes tipos de competencias a las cuales podemos referirnos como se habla de educación por competencias académicas, laborales y profesionales. Competencias profesionales. Las empresas modernas para sobrevivir y reportar beneficios necesitan ser competitivas en la rama de producción. Por ello no se es suficiente aumentar la producción y rebajar costos, sino de producir mejor, con más calidad y en el menor tiempo posible. Las competencias requeridas se fundamentan en una competencia escolar de vital importancia para los procesos productivos, aprender a aprender, lo que facilitará la adaptación de los trabajadores y directivos a las necesidades de la empresa. Puede ser más costosa la capacitación intelectual y el dominio de la tecnología, pero ciertamente es más productiva. Las competencias necesarias mínimas que debe adquirir un aspirante a docente, cualquiera que sea el nivel educativo en el que se ubique, contemplan 4 dimensiones principales. Conocimiento de la materia que imparte, incluyendo el uso específico de conocimiento, y un sólido conocimiento de la cultura actual, que es competencia cultural. Para todo profesor, lo mínimo indispensable es el conocimiento y dominio de su materia. Sin embargo, hoy en día es tan amplio el campo científico en cualquiera de las ramas que lo deseable es contar profesores que estén en permanente actualización. La comunicación es la base fundamental de todo acto educativo, que sea escrita u oral. La comunicación es el instrumento de diálogo indispensable para la construcción del conocimiento. Por ello, el maestro debe cultivar la competencia para identificar el esquema de pensamiento de los alumnos, quienes además presentan grandes diferencias entre ellos, no solo en su capacidad, sino en sus conocimientos previos. Esto nos lleva a consideraciones mayores porque cada individuo es único y posee características personales que influyen a su proceso de aprendizaje y de construcción de conocimiento. No solo difieren en cuanto al ritmo, sino a la forma o estrategia de aprender: visual, lectura repetitiva, lectura en silencio o en voz alta, hacer resúmenes, esquemas o mapas conceptuales, síntesis, subrayar los textos, escuchar o debatir. Por lo tanto, el profesor debe realizar de manera permanente un sondeo que le permita ubicar, al menos en forma general, la capacidad del alumno para decodificar, recuperar conocimientos y recrear aprendizajes. Por otra parte, también están las competencias didácticas. La innovación en el aprendizaje no se da en el uso exclusivo de la tecnología, sino en la manera de construir los conocimientos, particularmente la elaboración de mapas conceptuales como instrumentos para sintetizar conocimientos, ligarlos con aspectos específicos de la realidad y estudiar cómo explicar, favoreciendo el aprendizaje, la capacidad de manejar lo aprendido y servirse de él como para abordar otros problemas. En síntesis, las habilidades sociales de comunicación y didácticas docentes, esenciales para la coordinación de grupos de aprendizaje, las podemos considerar como habilidades docentes. En conclusión, existe un conflicto entre la función social de la escuela y las necesidades del mercado del trabajo. Las necesidades sociales no se agotan en las del mercado laboral. Sin embargo, se insiste en la educación a las exigencias de los empleadores y se califica a la educación impartida por la institución escolar como de mala calidad si la formación no responde de manera directa a las necesidades de capacidad creativa y de innovación, o de mano de obra calificada de las empresas. La formación inicial docente y la formación en competencias sigue siendo un reto para las escuelas formadoras de maestros y para las universidades.
ya que no se tiene una idea clara de lo que puede ser la competencia laboral y las competencias académicas. Posiblemente, en el caso de los maestros, coincidan y se recubran, lo que no sucede entre competencias académicas y las laborales que exige el mercado de trabajo. Esto nos lleva a plantear la necesidad de formar a los maestros noveles y capacitar a los experimentados en el uso de los programas informativos, no solo en proceso de palabras, sino en el uso de plataformas para la educación virtual a distancia, en software estadísticos y de análisis de contenido, en el uso de Internet y en las pedagogías adecuadas para coordinar procesos de enseñanza y aprendizaje virtuales. En la educación media básica en México, el uso de enciclopedias ha encontrado numerosos problemas por la falta de capacitación permanente en los mentores que deben hacer el uso de este instrumento de enseñanza para favorecer el aprendizaje de los niños. ¿Cómo se puede formar a los estudiantes para el aprendizaje a lo largo de toda la vida si los maestros son el vivo contraejemplo de ello? ¿En dónde están las competencias laborales del profesional de la educación? Por tanto, el brindarle la oportunidad de la formación permanente y recurrente en el campo de la informática puede ser un factor que contribuya a elevar la calidad de la educación y, sobre todo, a formar desde la escuela para las competencias laborales.